Hermanos, paz de Cristo. Me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo este domingo y poder saludarlos a través de este medio. Quiero anunciarles, es algo muy importante, que como ya la mayoría de ustedes saben, el gobernador Newsom nos cerró los templos aquí en el estado de California otra vez, y vamos a seguir con el mismo orden que hemos estado observando, que debemos de respetar nuestras autoridades mientras ellos no violen ningún principio bíblico. Así es que de aquí hasta que les avisemos, vamos a estar teniendo cultos en nuestros hogares. Es posible que decidamos tener cultos en el estacionamiento, solo estamos investigando. Si decidimos hacerlo, les vamos a informar. Pero por lo pronto, hermanos, regresamos a nuestros hogares y creemos que es una bendición que lo podamos hacer. A todos los que vinieron a los cultos, gracias, Dios les pague. Agradecemos el hecho de que hayan sido tan fieles, hermanos. Dios les bendiga. Ahora voy a estar enfocándome en Salmo 119, 105. Así es que por favor abran sus Biblias allí, Salmo 119, versículos 105 y 106. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice la Escritura lo siguiente, es un texto muy conocido entre nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y rectifiqué que guardaré tus justos juicios. Oremos. Señor, ayúdanos y háblanos a través de tu palabra. Bendícenos, Señor, al estar reunidos ahí en nuestro hogar, que tu misericordia nos abrace, que tu gracia y tu poder nos afirme, Señor, y que en este día al oír tu palabra podamos gozarnos junto a los esposos de las hermanas y nuestras esposas y familia, hijos y hijas. Bendice a tu iglesia, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, gracias por recibirnos en sus hogares una vez más. Hemos estado en una serie de sermones, como ustedes ya saben, sobre la palabra de Dios. Primero establecimos el hecho de que la palabra de Dios es infalible. Y entonces, más bien lo que estamos enseñando a través de eso, inerrante, que la palabra de Dios no contiene errores, es completamente confiable. Después nosotros enseñamos que la palabra de Dios es viva y eficaz, es decir, la palabra de Dios nos da vida, es energética, no es solo letra y papel. La palabra de Dios tiene la capacidad de dar vida, de animar al que necesita vida. Y la palabra de Dios entonces tiene mucho poder. No es una letra muerta, es algo que está vivo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así es que, y en las escrituras. Así es que ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a considerar lo que dice la Biblia con respecto a luz. Quiero tomar la Biblia y compararla con la luz. Quiero que nosotros entendamos, vayamos entendiendo este versículo que hemos leído tantas veces. Quizás podamos tener una perspectiva un poquito diferente, pero de lo que hemos leído, o más completo, no diferente, sino más completo de lo que hemos leído ya por muchos años. Vamos a examinar el concepto de que la Biblia es luz. La Biblia es luz. Ahora, este es un concepto muy importante, hermanos, porque como ustedes ya saben, vivimos nosotros en un mundo lleno de oscuridad, en un mundo que está lleno de tinieblas. El mundo en que vivimos es oscuro, con muchas cosas preciosas y brillantes y bonitas y lo demás, pero generalmente hablando, el mundo en que nosotros vivimos está en tremenda oscuridad. Cuando hablamos de oscuridad, estamos hablando de cosas que no están bien, de cosas incorrectas, de cosas de lo que está mal en el mundo. La Biblia usa la palabra oscuridad como una metáfora para el pecado, para los problemas, el juicio, la ignorancia, la muerte, estar viejo en contraste a estar joven. Oscuridad, el sistema mundial tan malo en que nosotros vivimos. La mayoría del tiempo que la Biblia habla de la oscuridad, está usando en este contexto malo, un contexto no bueno.
Oscuridad es pecado, enfermedad, etcétera, etcétera. Solo en una ocasión en la Biblia habla de la oscuridad como algo positivo, y eso es la oscuridad con que se cubre Dios para protegernos a nosotros, los seres mortales. Ahora, cuando hablamos de lo que es la oscuridad, vienen preguntas como, pues no sé a dónde ir, no sé qué hacer, no sé qué creer. Estas preguntas la gente tiene comúnmente en la vida. Y la Biblia en esa oscuridad entonces se presenta como luz. La Biblia, la palabra, tu palabra, hablando de la palabra de Dios, tu palabra es luz. Miren lo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es santo en este mundo es luz. La palabra de Dios ha sido iluminado por la luz, por la palabra de Dios. La luz es una metáfora, de nuevo, que habla de Dios, de Cristo, que habla de la palabra de Dios. Cuando la palabra luz se usa como metáfora para la vida misma, para la salvación, para bendiciones, para el pueblo de Dios y un hombre o mujer de carácter piadoso. Todas estas cosas buenas, la Biblia está comunicando a través de la metáfora luz, cuando la Biblia habla de la luz. Ahora, es interesante para nosotros que la luz y las tinieblas están completamente opuestas el uno al otro. En el mundo en que nosotros vivimos, como ilustración o metáforas que la Biblia usa de cosas tan opuestas el uno al otro, con la excepción de la oscuridad con que se cubre Dios, cosas que están tan opuestas el uno al otro, a tal grado que la Biblia dice que los dos no pueden coexistir. O está uno en la luz o está uno en la oscuridad, o está en la verdad o está en la mentira, está en lo santo o está en lo impuro. No hay una manera de reconciliar estas ideas. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuevo de la oscuridad, estamos hablando de problemas, de pecado, de juicio, de ignorancia, de muerte. Y cuando hablamos de luz, estamos hablando de vida, de salvación, de bendición, del pueblo de Dios mismo. Entonces, la Biblia nos va a enseñar qué hacer y a dónde ir y cómo vivir y qué creer. Y cuando la Biblia nos enseña estas cosas, nos está dirigiendo por el camino correcto, por un camino que va a resultar en la vida eterna, en la vida llena de propósito aquí en este mundo. Cuando la Biblia habla de luz, está hablando de lo que es bueno, está hablando de una guía hacia la justicia, está hablando de una guía hacia la vida misma y una guía en la vida. Está hablando de una guía hacia las bendiciones de Dios. Ahora lo que quiero hacer es enfatizar de nuevo este aspecto de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es luz. Y yo quiero mostrarles a ustedes que la palabra de Dios nos va a guiar a nosotros de la muerte a la vida, de la ignorancia al conocimiento, a la sabiduría, de lo que es incorrecto e injusto a lo que es justo. Es interesante que el mundo en que nosotros vivimos está diludiendo el concepto de la verdad, aún en la iglesia, en muchos de nuestros jóvenes. No de la iglesia aquí normal, pero la iglesia Osana. Estoy hablando de la juventud en general en nuestro mundo. En muchos de ellos se está diludiendo la idea de que puede haber una verdad, de que la palabra de Dios es luz. Ellos ven la luz en diferentes doctrinas, en diferentes religiones, en diferentes estilos de vida. Ellos ven la luz o la vida, o ven ellos todo lo que es bueno, la salvación, la bendición, en tantas diferentes cosas. De tal manera que estamos viviendo en el tiempo precisamente hoy donde hombres llaman lo bueno malo y lo malo lo llaman bueno. Hay una confusión hoy en día. Y en medio de esta confusión, la cuestión o la pregunta es: ¿dónde podemos nosotros ir para encontrar luz pura, verdadera luz, la vida
la luz para la vida más bien. Y nuestra respuesta, y lo que la Biblia dice, lo que el salmista dice es esto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, nosotros vamos a correr a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Ahora, vamos a ver en este texto unos momentos. Quiero que nos enfoquemos allí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo quiero que ustedes noten, en primer lugar, que el salmista está implicando algo aquí. Él está implicando que sus pies y su vereda están en oscuridad. Déjenme ponerlo de esta manera: sus pies están oscuros y su vereda está oscura. ¿Sí ven? Lámpara es a mis pies tu palabra, es decir, sin tu palabra mis pies se encuentran en oscuridad. Y lumbrera a mi camino, es decir, sin la lumbrera mis pies se encuentran en oscuridad. Noten eso, por favor, es muy importante. Noten que algo no está bien con el lugar donde este salmista se encuentra. Sus pies están en oscuridad. Y noten también que la vereda, que es una metáfora para la vida, que su vereda, su camino, el camino en que él se encuentra también, hermanos, está en oscuridad. Es decir, lo que el salmista está implicando aquí es que algo está mal conmigo y algo está mal en el mundo en que yo estoy viviendo. Algo está mal en el mundo en que yo vivo, las veredas de este mundo, la vereda de este mundo. Y si tú, Dios, no iluminas mi camino, seguro que va a haber algún tropiezo allá en el futuro para mí. Noten que sin la luz de Dios los pies andan en completa incertidumbre en la oscuridad. Y noten que sin la luz o la lámpara de Dios, la vereda o el camino en que anda el salmista es amenazante. Ustedes todos conocen el temor que se nos levanta de vez en cuando en un lugar oscuro, en un lugar no conocido. Andamos con mucha cautela, y la razón que lo hacemos es porque estamos en oscuridad. Buscamos el switch para prender el foco inmediatamente, porque la oscuridad es amenazante. La vereda oscura es amenazante. Los pies en oscuridad crean incertidumbre. Y esto es importante porque, déjenme decirlo de esta manera. Obviamente, las palabras lámpara, pies, luz, camino, todas esas son metáforas, están ilustrando algo que nosotros pues podemos entender. Y la pregunta entonces sería, usando la metáfora, ¿cómo es que nuestros pies se oscurecieron? Miren lo que dice Pablo en Romanos 1:21. Así es como se oscurecieron. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué se entenebreció el corazón de los hombres? Porque los hombres, cuando conocían a Dios, cometieron dos lo que parecen ser insignificantes pecados. El pequeño pecado de simplemente no glorificar, no darle a Dios toda la gloria, con todo el corazón, con toda la sinceridad. Se convirtieron en religiosos, no apasionados por Dios. Y ese pecado creo yo que cometen muchos cristianos alrededor del mundo y nuestro país, parece ser un pequeño pecado. Vienen a la iglesia, cumplí, hice lo que tenía que hacer, y ya con eso se lavan las manos y se sienten justificados delante de Dios. Pero Dios toma nota que ese pecado que los hombres creen que es no muy importante, ya está apuntando en una dirección. Ya ha permitido que la oscuridad llegue a esos pies. Interesante, ¿verdad? Porque antes
de que se entenebrece la mente y el corazón del hombre, pecados pequeños, veredas pequeñas de pecado, comiencen a crecer en el corazón del hombre. Simplemente no hay reverencia en su acercamiento a Dios. Fui al culto. Número 2, no hay gratitud sincera hacia Dios. Di la ofrenda, hice lo que tenía que hacer. El problema con esas pequeñas veredas es que eventualmente crecen en highways, en freeways, que transportan grandes pecados a la vida de la persona. Una persona que se descuida un cristiano que se descuida y que comienza a vivir como él le complace, como él le parece, tarde o temprano, comienza con pecados pequeños, pero tarde o temprano comete pecados, hermanos, terribles. Toda infidelidad en el matrimonio comienza con descuidar el hogar, con descuidar su matrimonio, con descuidar su mente y su corazón. Cosas que fácilmente se pueden despedir como cosas que suceden en la vida, pero vienen con grandes consecuencias, porque se ha permitido la oscuridad llegar a los pies. ¿Cómo es que la vereda del hombre se oscureció? Bueno, la vereda del hombre, el camino del hombre se oscureció cuando el pecado entró al mundo. ¿Y qué consecuencias hubo para el hombre cuando el pecado llegó a la vida del hombre y a sus caminos? Miren lo que dice Efesios 4, 17 al 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia en que ellos hay, por la dureza de su corazón. Interesante, ¿verdad? Que al lugar a donde la oscuridad nos está llevando o lleva una persona paso a paso es al lugar donde estamos ahora, una persona está ahora ajena de la vida de Dios. Noten lo que dice esta escritura. Esta escritura nos está diciendo que el hombre escoge andar en vanidad. Miren, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ellos escogen vivir en vanidad. Esta es una frase que me llama la atención, porque en las escrituras, la mente que se ha alejado de la palabra de Dios es una mente vana. Y lo interesante es que esas mentes vanas pueden ser mentes torpes, pueden ser mentes brillantes. Pueden ser personas que parecen tener propósito en la vida y otros que parecen que han desperdiciado su vida. La Biblia no hace esa distinción. La distinción que la Biblia hace es esta. Si un hombre escoge vivir sin Dios, su vida es vana. Si un hombre escoge vivir sin la palabra de Dios, su vida es vana. El hombre que escoge dirigir su vida por la palabra de Dios, esa vida está llena de propósito y es significante. Esa vida no es vacía o vana, esa vida tiene propósito. Ahora, esto es interesante para mí, porque otra vez, si usted toma la vida de una persona que ha logrado mucho en la vida, que ha hecho mucho en la vida, usted pudiera pensar, pues, pero ¿cómo podemos nosotros decirle a esa persona que su vida es vacía o que su vida es vana? La verdad es esta, que porque en este mundo, con todos los logros y con todos los placeres que existen y que hay, tarde o temprano todas esas cosas van a llegar a un fin. Cuando en la eternidad todo lo que no se hizo para la gloria de Dios se verá como vacío. Vivir por cualquier otra cosa, por satisfaciente que sea, en la eternidad se mirará como vano. Al fin, todos los logros y todas las cosas que se lograron y se pudieron hacer
no llegan a ser nada en comparación a la eternidad. Por eso es que la Biblia nos dice otra vez que los gentiles o los que no conocen a Dios, ellos andan en la vanidad de su mente. Versículo 17. Andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Es interesante, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña aquí en este versículo que los hombres que escogen lo vacío o lo vano es porque sus mentes han sido entenebrecidas. Y ya que una mente se llena de tinieblas, en ese ámbito de oscuridad, él comienza a seguir tomando decisiones que no glorifican a Dios, que no honran a Dios. Le llega a hacer algo que hace por naturaleza. Esta escritura también nos enseña a nosotros que el propósito del enemigo al llevar una persona a la oscuridad o a tener a alguien en la oscuridad es alejarlos de la vida. Es interesante que entre nosotros los latinos, nosotros hablamos de tiempo. Esto es vida, esto es vida. Y esa frase se aplica a tantas diferentes circunstancias o situaciones en la vida del hombre latino. Esto es vivir. Una fiesta, una borrachería, una relación vana, el pecado, el placer desordenado. Esto es vida. Qué ofensa a Dios. Qué terrible error. Qué profunda oscuridad es esa. Pensar que eso es vida. Este engaño viene a la mente de la gente porque el propósito del diablo es de alejar a la gente de la vida de Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. No saben lo que en realidad es vivir. Toman un gozo, una alegría, un buen tiempo y lo promueven a vida, y no es vida. Es nada más que una alegría pasajera, que un buen momento que se termina en unos minutos y a veces con terribles consecuencias. La verdad es que los corazones de los hombres necesitan la luz de Dios. Ahora, yo creo que la razón que el salmista nos da esta escritura es porque él quiere que nosotros los cristianos vivamos confiadamente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y rectifiqué que guardaré tus justos juicios. ¿Qué es el propósito de esto? Creo que Dios quiere que nosotros andemos confiadamente. Hermanos, nosotros no vivimos confiadamente porque nos vamos a enfermar o no nos vamos a enfermar. No vivimos confiadamente porque no nos ha dado el coronavirus. Vivimos confiadamente porque Jehová está con nosotros. Vivimos confiadamente porque Dios está en control de todas las cosas. Vivimos confiadamente porque Él va a detener todas las cosas que no deben de tocar nuestra vida, y Él permitirá entrar a nuestra vida las cosas que nos afectarán. Todo está en el control de Dios. Allí está nuestra confianza. Está en conocer a Dios y en conocer sus caminos. Está en el hecho de que nosotros vivimos en la luz y no en la oscuridad. Cuando el cristiano vive en la luz, él vive confiadamente. Miren, hermanos, es interesante, ¿verdad? Que los pies que están en la oscuridad son pies inseguros. Pero los pies que están en la luz son pies confiados, son pies seguros. La vereda que está en la oscuridad es amenazante. Usted no sabe qué le va a pasar, dónde va a estar el tropiezo, el dolor, el golpe, la destrucción, la muerte. Por eso la gente está aterrorizado por este coronavirus. Están aterrorizados porque
muchos de ellos, porque viven en las tinieblas. Y la vida de ellos es esta vida. Esto es su vida. No hay nada más que aquí. Solo tienen que conservar con todo. Y aunque debemos de andar con cautela y precaución, y no como necios, sino como sabios, porque la Biblia nos instruye, nosotros también debemos de saber que nuestra confianza no está en todos estos medios que tenemos que tomar, sino que nuestra confianza está en el Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Dios ofrece para esta situación y esta inseguridad por la oscuridad y todo lo que hay en el mundo en que nosotros vivimos? Lo que Dios ofrece para nosotros es la palabra, que es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios, la solución de Dios para pies oscuros y veredas oscuras o camino oscuro es la luz de la palabra de Dios. Es decir, si el hombre no tiene la palabra, que es algo que Dios nos da, estamos perdidos. No hay solución, no hay remedio. Si Dios no hace lo que Él solo puede hacer, vamos a estar completamente perdidos. Pero escuchen, hermanos, Dios nos ha dado su palabra. Y ahora lo que necesitamos es una decisión de Dios. Más bien, una decisión personal. Dios nos ha provisto su palabra, que es luz. Ahora nosotros necesitamos un compromiso firme de los que clamamos ser hijos de Dios. Versículo 116. Dice: juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Es decir, no solo basta que Dios nos dé su palabra. Usted, hermano, usted, amigo, tiene que hacer un compromiso con Dios. Tiene que jurar: yo voy a vivir por la palabra de Dios y me voy a comprometer a las verdades de este libro. Si usted lo hace, yo le aseguro que Dios lo va a bendecir y que Dios lo va a salvar. Pastor John Hagee dice lo siguiente. Él dice: el principio fundamental del cristianismo es ser lo que Dios es, y Él es luz. Óigame bien, si acaso hay algo brillante en su vida o en este mundo, tenga esto por seguro: es Dios que está brillando en ese momento. En un mundo tan oscuro, debemos de correr a la luz. Y la Biblia dice esto, que su palabra es lumbrera, es luz. Yo le pido a Dios, hermanos, que nuestra iglesia esta semana podamos vivir en ese contexto de la luz y de la gracia de Dios. Y le pido al Señor que todos nosotros como hijos de Dios nos mantengamos firmes en este compromiso, como dijo el salmista en este versículo 106. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Oremos. Señor, bendice a tus hijos, bendice a los hermanos que se han reunido para oír este mensaje. Salva al perdido, reconcilia al que está lejos de ti. Renueva en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, ese compromiso que tenemos con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que bendigas a tu pueblo, que perdones a los pecadores que claman por salvación en este momento, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, mis deseos, que Dios los bendiga y que los prospere esta semana, y nos vemos el domingo que viene. Dios les bendiga.